Si hoy puedes respirar de esta manera y estás conectado a la iglesia en línea, son motivos suficientes para agradecer a nuestro Señor. Y este es el momento que Dios ha propiciado para eso, para agradecerle. Hemos planificado algo muy lindo el día de hoy, en donde sabemos serás altamente bendecido. Tendremos tiempo para alabar a nuestro Señor a través de cánticos, escucharemos su palabra, también tendremos un tiempo de comunión. Así que a escasos 2 minutos de comenzar, no solamente reúne a la familia y comparte este enlace de este espacio con alguien más, sino que prepara también los elementos para sentarnos a la mesa con nuestro Padre al final de esta programación. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos regalas entre hermanos, pero principalmente nos conectamos a tu presencia. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos, mis queridos. Dios te bendiga, querida iglesia. Bienvenidos a un tiempo más de celebración de nuestro Señor, en el que podremos disfrutar de su presencia, alabarle, glorificar su nombre. Y Él tiene preparados para nosotros maravillosas bendiciones a través de su palabra. Juntos podremos adorar a nuestro Padre mostrando nuestro inmenso amor. Y si estás con nosotros por primera vez, pido a mi Señor que pueda llenar tu vida de grandes bendiciones a través de su palabra. Juntos adoremos. Bienvenidos. Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones.
quien vive y reina, y en cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo Gracias, Señor. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo Cantamos a ti, Señor. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará: Señor, has vencido
Hola queridos amigos, qué bueno tener la oportunidad nuevamente de reflexionar en la palabra del Señor. Creo que cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos a su palabra, nos exponemos a ella, tenemos algo seguro, y es que ella no nos dejará igual que como estamos anteriormente, sino que seremos transformados, no solamente por la palabra, sino por la obra del Espíritu Santo que constantemente, día a día, se hace en cada uno de aquellos que creemos y confiamos en Jesucristo. Que este nuevo año y que estos días que aún dan inicio a este nuevo año sean de grandes bendiciones y sobre todo que podamos contar con el favor y el cuidado de nuestro amado y soberano Dios. Hoy quiero compartir contigo un tema que he llamado Mírenlo, mírenlo. Y para eso quiero hacer referencia a una fracción de la historia de Jesús, en la cual se encuentra en el capítulo 3 del libro de Juan. Y Jesús se encuentra, o más bien esa persona, Nicodemo es la persona con la cual también vamos a hablar un poco el día de hoy. Y Nicodemo se acerca a Jesús. Nicodemo, un fariseo, un hombre que estudiaba la ley, un hombre que incluso estaba muy interesado en seguir el camino de Dios y conocer acerca del reino de los cielos, pues tiene contacto con Jesús y él sabía todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que Jesús estaba haciendo. Así que él se acerca para poder revelar algunas cosas que no estaban muy claras. Jesús inmediatamente le habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, de lo que era necesario para entrar al reino de los cielos. Y aunado a eso, conectado a eso, Jesús empieza también a hablar acerca de su propósito, de aquello que él venía a hacer. Entonces nos encontramos con un verso, el cual quizás será el centro de esta predicación, y está en el verso 14 y 15 realmente, del libro de Juan capítulo 3. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vaya comparación la de Jesús. Jesús hace referencia a una historia del pueblo de Israel, a una parte de la historia del pueblo de Israel, y dice: hey, yo vengo a hacer lo mismo. Así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así yo debo ser levantado para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Pero compararse a sí mismo con una serpiente ya es bastante escandaloso. Pero detrás de todo eso, lo que hay es una referencia de lo que fue en el Antiguo Testamento, una idea de lo que vendría a ser Jesús. Eso lo encontramos en Números capítulo 21, verso 4 en adelante, y vamos a leerlo para tener un poco más de contexto a qué se estaba refiriendo Jesús. Dice: después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante historia. Ahora te pregunto algo. Si tu vida dependiera de enfocarte en algo, si recibes un diagnóstico, si estás entre la vida y la muerte y necesitas enfocarte en algo, ¿lo harías?
Creo que, es más, la pregunta ni siquiera tiene que hacerse, porque es obvia la respuesta. Todos, quizás cuando estamos en el borde entre la vida y la muerte, si necesitamos enfocarnos en algo, lo haremos. Pero pareciera que a veces es mucho más sencillo negociar este tipo de cosas cuando son cosas que tienen que ver con la rutina, con la vida diaria, cuando no nos afecta directamente o no nos afecta tan visiblemente y de manera tan rápida. Nuestra vida está llena de tantas cosas que tratan de captar nuestra atención. Este mundo está lleno de tantas distracciones y de tantos enfoques y fuentes que nos dicen cada día: enfócate en mí. El dinero, la fama, los sueños, el egoísmo, la búsqueda del placer personal constantemente trata de tomar nuestra atención. Y ciertamente, quizás no estamos como el pueblo de Israel entre el borde de la vida y la muerte. Pero si algo necesitamos hacer, y si queremos que nuestro año y nuestra vida siga tomando el curso o retome el curso que Dios quiere para cada uno de nosotros, hay algo que debemos enfocar. Necesitamos colocar una prioridad en nuestra vida, definir qué es lo verdaderamente importante para nosotros e incluso evaluar si lo que venimos haciendo apunta realmente a ese enfoque. Si apunta realmente a que estamos mirando y poniendo nuestro enfoque, como lo dice el autor del libro de los Hebreos, que necesitamos colocar y fijar nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, refiriéndose a Jesús. Así que, si tú tienes planes, si tenemos planes para este año, o esos planes que quizás vienen del año pasado y necesitamos reencauzarlos, lo primero que tenemos que definir es si nuestras prioridades están verdaderamente bien cimentadas y que si lo verdaderamente importante forma parte de nuestra rutina y de nuestro día a día. Porque para el pueblo de Israel en este momento representaba la vida o la muerte. Pero los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido vida y vida en abundancia. Ahora, esa vida en abundancia también tiene un enfoque, y ese enfoque sigue siendo Jesús. Ahora, cuando miramos a Jesús, nos encontramos con algunas razones por las cuales es necesario que nosotros mantengamos ese enfoque. Mantenernos enfocados y mirando a Jesús traerá para los creyentes muchas cosas, y para los que no son creyentes traerá muchas más. Entre ellas, necesitamos mirar a Jesús porque Él es la fuente del rescate que todos necesitamos. En el caso del pueblo de Israel, las serpientes en el desierto eran la forma en cómo Dios había decidido castigar la rebelión y el pecado del pueblo. Una de las cosas que constantemente el pueblo de Israel puso a prueba a Dios fue con su queja, fue con esa rebelión. Imagina la expresión tan despectiva del pueblo de Israel, que llegó a decir que estaban hastiados, que estaban fastidiados del pan del cielo, del pan que Dios les entregaba día a día. Ahora, es fácil levantar el dedo y señalar al pueblo de Israel, pero si te das cuenta y revisamos bien la historia, el pueblo de Israel venía agotado, venía agobiado, se cansó. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por ello? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por el agotamiento, el cansancio, hasta el punto en que llegamos a quejarnos? Y esto para Dios era algo que era demasiado difícil de tolerar, que era algo que no le agradaba, y más que difícil era que no le agradaba. Así que Él envió esas serpientes
Y esas serpientes entonces, al morder al pueblo, les daban una sentencia de muerte. La serpiente entonces que Dios le manda a Moisés a levantar no era algo preventivo, sino que era la única manera, la única y estricta manera en la que una persona que había sido mordido por la serpiente podía vivir. Ahora, la verdad es que todos nosotros hemos sido mordidos o hemos experimentado el veneno que trae el pecado, que trae la rebelión. Sin embargo, cuando miramos a Jesús, cuando ponemos nuestra mirada y empezamos a observar y a detallar, nos damos cuenta que Él es el único camino, que Él es la única forma en cómo nosotros podemos ser rescatados. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero ya yo he aceptado a Jesús, ya yo conozco a Jesús y ya he sido rescatado, pero ¿realmente necesitamos ser rescatados? ¿O de qué necesitamos ser rescatados? Porque no siempre el tener a Jesús como Señor y Salvador nos hace conscientes realmente y cabalmente de todo aquello de lo cual hemos sido rescatados. Y quizás algunos creyentes están viviendo, aún en medio de recibiendo la libertad que Cristo nos ha entregado, viven en esclavitud. Así que, ¿de qué necesitamos ser rescatados? Por ejemplo, de la enfermedad y la muerte. El libro de Isaías dice que nosotros hemos sido sanados a través de las llagas de Jesucristo, que Jesucristo recibió en la cruz del Calvario. Hemos sido rescatados y necesitamos ser rescatados de la muerte, al igual que el pueblo de Israel en ese momento. Y Jesús debió ser levantado para que nosotros, al mirarlo, pudiésemos ser libres de la enfermedad y de la muerte, pero también de la ira de Dios. Capítulo 3 del libro de Juan, el mismo capítulo que estamos leyendo, en su último verso, dice algo muy interesante. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que necesitábamos ser rescatados de una ira que Dios tenía a causa del pecado. Y cuando miramos y enfocamos nuestra mirada en Jesús, recibimos ese rescate, recibimos la oportunidad de saber y de comprender y de vivir el resto de la eternidad, sabiendo que no hay ira de Dios sobre sus hijos. Cuando creemos en Jesús, cuando fijamos la mirada en Jesús, la ira de Dios es consumada en el cuerpo de Cristo y ya nosotros recibimos el beneficio de estar a cuentas con Dios. De eso hemos sido rescatados. Pero hay algo más, que incluso puede ser más cotidiano de lo que podríamos observar en las previas razones. Y es que hemos sido rescatados de una vida sin sentido. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Una vida absurda. Cuando evaluamos el estilo de vida que plantea este mundo, muchas veces nos vamos a dar cuenta que es medio absurdo la cosa. Gente dedicada 100% de su vida a tratar de convertirse en un ídolo que rápidamente es olvidado. Tantas personas detrás de la fama, detrás del dinero, de aquellas cosas que hoy están y mañana quizás no están.
Y dice que nosotros hemos sido rescatados de una vida absurda. Pero ¿cuántas veces quizás nosotros, mirando hacia otro lado que no es Jesús, empezamos a transitar por una vida y por días que parecieran ser absurdos? ¿Te has acostado con la sensación de haber trabajado fuertemente, de levantarse temprano y de acostarse tarde para comer un pan angustioso, para sentirte igual preocupado, para sentirte igual angustiado? Pero es esta forma de vida en la cual hemos sido rescatados aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y al mirar a Jesús, al reconocer a Jesús, al enfocar a Jesús, entonces podemos plantear las cosas que tenemos por delante en este 2022. Plantea las cosas que tienes por delante, entendiendo que cuando miramos a Jesús, nuestra vida empieza a encauzarse en lo que verdaderamente es relevante y es importante. Hemos sido rescatados para no volver atrás. Hemos sido rescatados para no estar detrás de los afanes y de aquellas cosas que el mundo quiere. Yo sé, es muy sencillo entrar en ese camino, porque todo el mundo lo hace, o la mayoría lo hace. Es sencillo ir detrás del afán de este mundo. Es sencillo ir detrás de la preocupación, aunque no nos agrada. Es sencillo ir detrás de la angustia y de la incertidumbre, aunque no nos agrada. Pareciera ser el camino más sencillo. Pero hemos sido rescatados. Y si miramos a Jesús, así como el pueblo de Israel, podemos ser libres para poder vivir una vida que sí tiene sentido. Jesús te ha entregado y nos ha entregado una vida que tiene propósito, que tiene valor. Así que si algo necesitamos planear este año, es vivir esa vida a la medida, a la estatura de esa fe que Dios ha plantado en cada uno de nosotros. No nos amoldemos y no solamente pensemos y planeemos aquellas cosas que tienen que ver con este mundo. Y es evidente, todos queremos, por ejemplo, mejorar económicamente, todos queremos crecer en nuestras relaciones, todos queremos cumplir ciertos sueños, ciertas metas y ciertos anhelos, pero sobre la plataforma de aquello que es verdaderamente importante y trascendente, enfocarnos en Jesús. Porque eso es lo que verdaderamente nos da la seguridad de que estamos transitando por una vida verdaderamente encauzada, con propósito y con mucho, pero mucho sentido. Al mirar a Jesús también nos damos cuenta que ha sido quitado el castigo. El medio que Dios escoge para mostrarle al pueblo de Israel y para sanar, para restaurar aquello que ellos por su propio pecado habían recibido, era la misma serpiente. Es interesante, Dios pudo haberle dicho cualquier otra cosa a Moisés. Yo pensaba en esto y decía, ¿por qué no otra cosa? ¿Por qué no algún tipo de medicina? ¿Por qué no algún tipo de ritual? Sino que de una manera muy singular Dios le dice a Moisés, lo que vas a levantar es una serpiente. Es como mirar la razón por la cual estamos pasando por esta situación. Pero así fue con Jesús. Jesús fue levantado en una cruz. Porque al mirarle nos damos cuenta de que nuestra vida no tenía sentido. Él es el reflejo, Jesús en la cruz es el reflejo de lo que nosotros debíamos recibir, del resultado de la vida que nosotros llevábamos y del propósito que nosotros teníamos. Porque la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Jesús nosotros recibimos justicia porque Él recibió el pecado que se nos era imputado a cada uno de nosotros. Y cuando miramos a Jesús, no solamente ven a Jesús en la cruz, no solamente vemos un hombre padeciendo, vemos a alguien llevando el castigo que nosotros debíamos llevar. Vemos a alguien que, a diferencia de nosotros, que sí merecíamos la muerte, ese alguien decidió por amor entregarse para que cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él, podamos tener una vida sin castigo. Sí, sin castigo. Es más, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. No solamente fue el castigo, sino la maldición que se nos era imputada por ser agresores de la ley, por no cumplir la ley de Dios, porque nadie podía cumplirla, pero Él la cumplió para que nosotros en su justicia pudiésemos ser llamados no solamente justos, sino también que si se nos fue quitada la maldición, entonces la bendición viene sobre nuestras vidas. Y eso es una extrema y muy buena noticia. La buena noticia de que el favor de Dios y la bendición de Dios está sobre nosotros. Hay muchos creyentes que andan viviendo la vida creyendo que Dios es un Dios castigador. Pero mi Dios, mi Padre Celestial, me dice en su Escritura que su bendición es la que está sobre nosotros. Que su bendición es la que está sobre sus hijos. Que su bendición es la que está sobre aquellos que hemos decidido colocar nuestra confianza y hemos entregado toda nuestra vida a aquel que nos ha rescatado. Jesús es la puerta por la cual la bendición de Dios viene sobre los hombres, viene sobre aquellos que no podíamos tener bendición, que no podíamos encontrar bendición, pero que en Él y mirándolo a Él, creyendo en Él, es que podemos tener bendición y mucha alegría. Querido hermano, poner la mirada en Jesús, al poner la mirada en Jesús, nos recuerda que Dios no nos va a castigar, que Jesús recibió el castigo para que tú y yo nunca seamos castigados por causa del pecado. Y eso no implica que Dios no pueda corregirnos. Dios, por supuesto, nos corregirá. Pero en el nombre de Jesús, si hay alguna imagen que crees de Dios, que es un Dios castigador, que pueda derrumbarse eso. Porque este año que comienza para ti y para los hijos de Dios, la bendición de nuestro Padre sigue estando con nosotros. Su favor sigue estando con nosotros, porque Jesús lo hizo posible. Él hizo posible que tú y yo pudiésemos ser bendecidos. Y necesitamos mirarlo, porque en Él hay vida eterna. Lo que recibimos de la cruz de Jesús, lo que recibimos de la cruz es la vida eterna. Jesús le dice a Nicodemo: hey, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y posteriormente, las palabras de Jesús muy resonadas en todo el mundo de Juan 3:16, que nos permite recordar que de tal manera Dios nos ha amado, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús le dice a Nicodemo: necesito ser levantado para que otros puedan mirarme. Y a partir de eso, ya no solamente es que no está la enfermedad, que hemos sido rescatados de una vida absurda, no solamente es que se nos ha quitado el castigo y la maldición que era sobre nosotros, sino que ahora la vida
La vida eterna y la vida que hoy tú y yo tenemos es una buena vida, es una vida abundante. Es la vida que Dios planeó, planteó, soñó para cada uno de nosotros. Y sí, a veces esta vida trae sus desafíos. No estoy diciendo que todo va a ser color de rosa y va a ser viento en popa. Lo que estoy diciendo es que si Cristo es el enfoque de nuestras vidas y somos conscientes de que hemos recibido la vida eterna, entonces nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños estarán fundamentados en aquello que verdaderamente sí es trascendente, es importante y es relevante. Porque al final de cuentas, queridos hermanos, la vida del hombre, como lo dice la Escritura, es como la flor del campo, que pasas un día y está, y al día siguiente ya no la ves. Pero en Cristo, la seguridad de que pasaremos no solamente el resto de la eternidad con Él, sino que este tiempo, la vida, en medio de la tierra de los vivientes, es una buena vida. Y podemos planear y confiar y enfocarnos en Jesús con toda la confianza, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que yo te animo y quiero animarte a que podamos mirar a Jesús de las dos maneras en que podemos verlo. Sí, a ese Jesús levantado que podemos mirar en esa cruz. Y en el verso 14 del capítulo 3 de Juan, Jesús dice, el Hijo del Hombre necesita ser levantado. Y la raíz de esa palabra tiene que ver con precisamente esa expresión, ser levantado, colocado en alto. Así que la cruz de Jesús necesitaba ser colocada en alto para que todos pudiésemos mirarla y en ella encontrar aquello que hoy hemos recordado, aquello que hoy hemos revisado. Pero aún eso tiene referencia a unas palabras de Dios dichas en el capítulo 45, verso 22 del libro de Isaías. Y mira la expresión del mismo Dios. Dice, miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así que la invitación es a mirar a Jesús, el autor, el consumador de la salvación que hoy podemos recibir. Y Jesús ha sido colocado en alto para que podamos mirarlo de esa manera. Pero sabes, esa no es la única manera en que Jesús fue colocado en alto. Es más, Jesús no se queda en la cruz. Jesús es colocado mucho más alto que la cruz. Y sí, hoy quiero decirte que la razón por la cual Jesús fue colocado en alto en la cruz tenía que ver contigo y conmigo, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con aquello que nos hacía que estuviésemos lejos de Dios. Pero la gloria en la cual Jesús fue colocada es mucho más elevada. Y es lo que el apóstol Pablo hace referencia en el verso 9 del capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice que Jesús fue obediente a muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si creemos que la cruz está elevada, la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a elevar a Jesús, que lo exaltó hasta lo sumo, tiene la misma raíz en el griego, pero con un prefijo diferente. Este prefijo es úper, que de allí se deriva nuestra palabra, la palabra o el prefijo hiper, que denota algo que es en exceso, algo que está por encima de todo. Así que lo que quiero hoy que seamos conscientes es que Jesús fue levantado en una cruz
para que nosotros pudiésemos mirarlo y en Él tener vida eterna. Pero Jesús, al ser resucitado, fue colocado en un lugar mucho más alto, mucho más elevado. Y esa es la perspectiva. Que tú y yo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nos convertimos en creyentes, esa es la perspectiva, ese es el nivel en el que tenemos que mirar. Alguien lo hizo y la Biblia lo dejó reflejado, y con esto quiero cerrar. Jesús fue colocado en un lugar más alto porque fue colocado a la diestra, en el trono de Dios. Un hombre llamado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, hace una exposición magnífica de la ley ante ciertas personas. Y esas personas empezaron a agraviarlo hasta el punto en que empezaron a apedrearle. En un momento de esa difícil situación que estaba viviendo Esteban, reflejado en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 55 y 56, dice así. Y antes de leerlo, quiero que pongas mucha atención, porque aquí está, esa es la clave, el enfoque que como hijos de Dios necesitamos tener. Verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y hoy quiero hacerte la misma invitación que Esteban le hizo a estas personas. Miren, miren, miren a Jesús. Miren a Jesús. Los que no lo conocen, miren al Jesús de la cruz. Porque todos necesitamos, no podemos ver al Jesús del trono sin antes ver al Jesús de la cruz. Los que no conocen a Jesús, mírenlo. Y cuando lo enfocas, cuando lo observas, cuando lo detallas, te vas a encontrar con una demostración de amor de las más extremas. Vas a encontrarte quizás con el reflejo de lo que tú y yo merecíamos. Te vas a encontrar con quizás lo amargo de darnos cuenta que estábamos muertos y que lo que nosotros creíamos que estaba bien, realmente no lo estaba. Cuando miramos al Jesús de la cruz, nos encontramos con la verdad. La verdad de que estábamos fuera del juego. La verdad que no lo estábamos haciendo bien. Pero también en esa cruz nos encontramos con la gracia. Porque lo que dice la Escritura es que Jesús, que vimos la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y nos encontramos con la verdad de que nosotros nos merecíamos el castigo, pero nos encontramos con la gracia, con la gloriosa gracia que nos dice: pero si colocas tu confianza y tu mirada en Jesús, entonces no tienes que vivir de esa manera, sino que serás rescatado, serás transformado y serás aquellos de los cuales se puede decir que tienen vida eterna, una buena vida, una vida abundante. Pero los que ya tenemos a Jesús y hemos encontrado y visto y hemos detallado al Jesús de la cruz, podemos mirar un poco más arriba
mucho más arriba, exaltado hasta lo sumo, y allí es donde tenemos que mirar para recordarnos que la gloria que será manifestada sobre los hijos de Dios es algo que la humanidad necesita ver. Dios mostrará su gloria sobre ti este año. Dios demostrará con poder y gloria una transformación evidente en tu vida. Dios se hará palpable en medio de cada situación. Y nosotros lo que necesitamos hacer imperiosamente y radicalmente es mirarlo a Él. Mírenlo, porque allí está nuestra gloria. Y una última cosa más. Invitemos a otros a mirar a Jesús. Querido hermano, si hay algo trascendente e importante que tú y yo podemos y debemos hacer, es invitar a otros a mirar a Jesús. No a que nos miren a nosotros. Estamos llenos, las redes sociales están llenas de gente que quiere ser mirada y que quiere ser admirada. Pero tú y yo tenemos algo mucho más elevado y superior que podemos ofrecer. Y es colocarle la mano en los hombros a la gente y decir: míralo, mira a Jesús. Porque ese Jesús que hoy te estoy mostrando hizo de mí una bendición cuando merecía maldición. Que la gente pueda mirar a Jesús en lo que nosotros hacemos. Que podamos colocarnos realmente en una posición y en una determinación tal que cada día nuestro enfoque no solamente sea el trabajo, solamente sea cumplir una agenda, las metas que tenemos por delante, sino que la mayor meta que nosotros podamos plantearnos es que otros puedan conocer y mirar el Cristo que tú y yo hemos mirado, conocemos y seguimos. Queridos, el mundo, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que está a nuestro alrededor necesita que nosotros les invitemos a mirar. Porque si tenemos a Cristo, a pesar de que la serpiente nos ha mordido, hemos mirado a aquel que nos ha traído la vida y vida eterna. Pero aquellos que no han mirado a Jesús, el veneno del pecado sigue por sus venas y el castigo sigue estando imputado sobre ellos. Animemos a otros entonces a que puedan mirar el Jesús que tú y yo conocemos. Amén. Vamos a terminar orando. Quiero invitar especialmente a aquellos que no conocen de Jesús o que quizás conociendo a Jesús te has apartado y quieres reconciliar tu vida con Él. Yo quiero animarte a mirar por un momento ese Jesús de la cruz, el cual fue levantado, y decirte: a pesar de que tú sientas que tus errores, tus debilidades y tus pecados son muy grandes, nunca van a ser más grandes y nunca van a ser más elevados que el lugar donde ha sido colocado Cristo, el lugar de honor, el trono de Dios. Así que todo lo que esté por debajo forma parte de aquello que es posible y que es restaurable y que puede ser perdonado por la gracia maravillosa de Cristo. Así que te invito a orar de la siguiente manera si quieres hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Señor y Dios, quiero agradecerte por
darme la oportunidad de escuchar tu palabra y abrir mis ojos para poderte mirar. Te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados, de aquello que me separa de ti. Y te pido que puedas abrir mi corazón y mi mente para recibir tu salvación, tu restauración, tu perdón y la vida eterna que prometes para aquellos que confían en ti. Dile: te declaro como mi único y suficiente Salvador. Y creo en mi corazón que fuiste a una cruz, resucitaste y ahora vives y vives para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta última oración conmigo, me encantaría saberlo. Háznoslo saber, porque sé que hay fiesta en los cielos por aquellos que han decidido abrir su corazón y empezar una relación con Cristo, una relación creciente, transformadora y sobre todo una relación eterna, una relación que trae vida y vida eterna. Escríbenos para saber, porque queremos seguir estando en contacto contigo y acompañarte en los pasos siguientes en esta vida que ha comenzado para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Y a mis amados hermanos, a mis amigos, a la iglesia en general, el reto es el siguiente: animemos a otros a mirar a Jesús. Y para eso tenemos que mirarlo nosotros. Por eso pido al Señor que pueda colocar en ti esa necesidad de conectarte con su palabra, con su Espíritu Santo, de manera tal que cada día de este año que ya comenzó sea un día enfocado en la presencia de Dios y mirando aquello que Dios hace en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Dios te bendiga grande y generosamente, y que la bendición de Dios siga estando contigo, porque si tenemos a Cristo, la bendición y su favor ha estado con nosotros. Vamos a cerrar cantando con alegría y con gozo. Esta parte vamos a cerrarla y luego venimos con algo más. Cantemos a Dios con mucho gozo, con mucha alegría, porque tenemos razones para bendecir su nombre. Santo eres tú, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti. Estás aquí para dar libertad, para mostrar tu favor y bondad. Con tu palabra llenarme de paz. Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, eres santo. Tu presencia llena este lugar. Estás aquí para dar libertad, para mostrar tu favor y bondad. Con tu palabra llenarme de paz. Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, tu presencia
santo, santo, tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, tu presencia llena este lugar. Aleluya, aleluya, santo, tú eres santo, solo tú eres digno, mi Señor, santo, santo. Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, tu presencia llena este lugar. Santo, 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 tú eres santo, tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, tu presencia llena este lugar. Aleluya, aleluya, santo, santo, aleluya, aleluya, santo, solo tú eres santo, eres digno, santo. Una de las formas en cómo podemos recordar e incluso afirmar la obra de Jesús sobre cada uno de nosotros y lo importante y lo trascendente que es recordando aquello que Él hizo por nosotros a través de la cena del Señor, a través del tiempo de comunión. En ese momento Jesús entre sus discípulos les detalla no solamente lo importante de cada uno de los elementos, sino el propósito de ellos. El pan que representa su cuerpo, que fue traspasado por nosotros y que a través de él fuimos sanados, que incluso también representa su provisión. Pero también la copa, que representa el nuevo pacto en su sangre, el compromiso fiel y fidedigno que Dios ha hecho con cada uno de nosotros a través de la sangre de Jesucristo, que incluso el mismo profeta Isaías habla acerca de que esa sangre nos limpia de todo pecado. Qué interesante y qué importante es tomar tiempo para hacerlo. Así que te animo a tomar tus elementos en este momento y juntos compartamos y recordemos lo maravilloso que ha hecho el Señor por nosotros. Toma tu copa y toma tu pan y vamos a compartirlo, vamos a participar cada uno de ellos. Señor, quiero darte gracias por este pan que hoy comeremos,
con la confianza de que eres tú, Señor, nuestra provisión. Tú eres el pan del cielo que ha venido para que nosotros no carezcamos de ningún tipo de bien ni de ningún tipo de provisión. Señor, sana a aquellos que están enfermos y permíteles poder observar y ver cómo tu promesa y tu bendición sigue estando sobre cada uno de ellos. También, Señor, te doy gracias por la copa, recordando que es un nuevo pacto en tu sangre y que nos recuerda que hemos sido limpiados de todo pecado. Al hacerlo, también recordamos que forma parte de aquello que has colocado sobre nosotros el poder anunciar no solamente tu muerte, sino también tu segunda venida. Ven, Señor Jesús, porque esperamos por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes participar del pan. Asimismo puedes participar de la copa. Señor, yo bendigo tu iglesia en tu nombre, Señor. Iglesia que tú amas, iglesia que tú has formado, iglesia a la cual tú le permites crecer y llevar el propósito que tú tienes en mente. Te pido, Señor, que podamos ser fortalecidos en el poder de tu palabra, que tu Espíritu nos muestre, así como le mostró a Esteban, tu gloria y tu poder. Permítenos, Señor, observar y mirar la obra que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y te pido, Señor, que llenos de gozo y de alegría podamos transitar cada día y cada momento de este año sabiendo que lo importante y lo más relevante ya ha ocurrido, que es que tu presencia y tu amor nos ha alcanzado. Gracias por tu inmenso amor y por tu maravillosa bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero agradecerle a cada uno de los que se ha mantenido hasta este momento y creo que ha sido un tiempo de enorme bendición. Si deseas compartir este link con alguien, hazlo para que pueda también recibir de la bendición que hoy tú y yo hemos recibido. De mi parte, un abrazo y que el Señor te bendiga amplia y generosamente. Nos vemos en la próxima oportunidad. El Señor nos ha prometido en su palabra que si traemos los diezmos y las ofrendas íntegros al templo, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Así que si hoy has apartado algo para traer al Señor, esta promesa, esta palabra se hace efectiva en tu vida y en la vida de tu familia en el nombre de Jesús. Quiero dar gracias a Dios por tu vida, por dos cosas. Primero, por ser de aquellos que contribuyen de manera activa con sus diezmos y sus ofrendas a llevar el reino de los cielos acá en la tierra adelante. Y también quiero dar gracias a Dios porque si has sembrado abundantemente, el Señor también ha prometido que de la misma forma cosecharás abundantemente. Que Dios bendiga tu vida financiera, la vida de tu familia y que los días que vienen puedas seguir viendo la mano y el favor de Dios en todo lo que haces, incluyendo la provisión. Dios te bendiga. Gracias. Celebremos que Él vive. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive.
nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey, al Rey. Vengan, cantemos al Señor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey, al Rey. Gracias, Señor. Queremos declarar que tú eres grande y que disfrutamos una vida en ti. Cantemos juntos. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza, exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez